música. Bueno, vamos a poner la música. Cortamos una vez más. ¿Ya? Buenos días a todos. Estamos en 25 de julio. Qué rápido, qué rápido. Vamos a iniciar nuestra sesión de puertas y ventanas. Ahora hablando exclusivamente de ventanas. A ver. Bien. A ver. Bien, estimada Miriam. Está buena la música un poquito más. Listo, con esa musiquita de fondo. Continuamos entonces. La parte 3, concluimos el día de hoy puertas y ventanas y tenemos que ver cimbras y estructuras metálicas. Estaríamos concluyendo ya la sesión el día de hoy. Caso contrario, la última sesión sería la semana que viene. Bien. Empezamos entonces, querida Miriam, Esmeralda y Ujra Luna. Vamos a hablar ahora de todo lo que viene a referencia a ventanas. Las ventanas, elementos arquitectónicos cuyas funciones principales son las de proveer ventilación e iluminación. Una consulta, estimada Miriam. ¿Tú alguna vez tuviste un ambiente que no tenga ventanas? No. ¿Nunca? Sí, ventanas. ¿Te gustan las ventanas? Sí. ¿Qué te gusta más de las ventanas? ¿Qué tipo de ventanas te gustan? Que tengan vidrios, ya. ¿Pero qué más? A mí me gustaría grandes, ¿no? Si algún día voy a hacer mi casa. Ya. ¿Por qué ventanas grandes? Porque hay más neón. Más iluminación. Ah, y estás dando una de las razones por las cuales las ventanas hoy en día han incrementado sus dimensiones. El uso correcto y la buena disposición de ventanas ilumina el ambiente y reduce el costo de energía eléctrica. Es un dato muy, muy importante, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Acá, por ejemplo, tú mencionas y dices lo siguiente, dice, una ventana es un vano o hueco. Ah, dato importante. Aquí vamos a saltar esta palabrita, vano o hueco. ¿Vano qué es vano? Es un espacio físico, ¿no es cierto?, elevado sobre el suelo que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilación. ¿Alguna vez tú estuviste en una movilidad en donde las ventanas no se podían abrir, Miriam? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Te da una sensación de libertad o es sofocante? Sofocante. Muy sofocante. Imagínate en casos de seguridad, imagínate en un caso de incendio, en caso de que haya algún tipo de problemas, qué sé yo, por disipación de gases, malos olores, o simplemente temas de, ya, hemos dicho incendio, ¿no es cierto?, etcétera. Es un tema muy, muy delicado. Entonces, el uso correcto de ventanas tiene que tomarse en cuenta bastante. Si hablamos de estructuras en maderas, porque maderas, hemos comentado alguna vez que siempre están propensas al incendio, ¿no? A tipo de problemas, ¿no? Aquí estamos observando, según tu gráfica, tenemos acá el larguero, cabezal, batiente, travesaño. Son las partes, y dime tú, a ver, ¿se parecen mucho a las partes de la puerta, sí o no? Sí, se parece mucho. Se parecen, ¿no es cierto? Hay un cabezal, claro, la puerta de cabezal sí. Batiente, tiene un peinazo, ah, ya, ¿no? La batiente del costado, es casi lo mismo. Es una puerta pequeñita, ¿no? Pero hay algunas características más. A ver, vamos viendo la siguiente diapositiva y tú nos puedes ir comentando. Ahora sí. ¿Qué tenemos acá, Miriam? Estas son las piezas o perfiles de madera que forman una ventana de espesor de 45 milímetros ¿Ya? y de 32 milímetros. Como en la puerta también, cuando se hace el marco, se puede hacer esas uniones. Ahí tiene que ver exclusivamente con los marcos, ¿no?
Ujú. Tenemos las uniones. Miren, esta unión es bien interesante, donde tenemos unión caja-espiga, pero se está aprovechando toda la formidad o deformidad de la pieza. En este caso es aquí el taquito donde va, este es del marco, ¿no es cierto? Del marco. Y es ahí donde va a ese límite de la ventana. Miren esta otra unión, ¿sí? Y como la ventana, a diferencia de la puerta, es una estructura mucho más pequeña, entonces los calados pueden ser un poco más simples de hacer, no tan complejos, ¿no? Ya, vámonos con la siguiente diapositiva. Tenemos acá elementos de una ventana. Por favor, Miriam. En elementos de una ventana. Ahí podemos ver los elementos, que es el cableador del dintel. Este es por dentro del marco, ¿no? Ya, Eh, Son las piezas que por un marco vertical llamado mainel o montante y la horizontal llamada imposta. En la parte superior de la ventana puede existir el tragaluz también, como se puede ver ahí. esta ya es la ventana propiamente dicha, ¿no es cierto? No estamos hablando del marco, ¿verdad? Sí, no, Tenemos no, el cabello inferior, la imposta. Estas son algunas de las partes justamente, ¿no? Y depende mucho del tipo de ventanas. Vamos a ver un poco más adelante el tipo de ventanas. Acá, ¿qué tenemos? cuando el rasgo de la ventana del diseño de arquitectura es ancho, el marco divide dicho espesor en la parte llamada telar interior y derrame. Hay marcos también, perdón, Sí, sí. hay que vienen el tamaño del muro. Entonces, pero no se ve mucho. Hoy en día se ve los marcos más que el muro y eso se divide en dos partes. En la parte central ya se pone el marco el marco de la ventana. Sí, ¿no? Aquí vemos el alféizar, el larguero, y aquí está la ventana y el vidrio, ¿verdad? Ok. Sí. Bien. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos acá los tipos de ventanas, ¿verdad? Sí, esa es la clasificación. Hoy en día existe gran variedad de ventanas que dan origen a varios tipos o estilos y también tienen sus ventajas y sus desventajas. Aquí, por ejemplo, podemos ver las fijas. Estas ventanas no se abren, son excelentes para vistas panorámicas, no permite la ventilación natural para proveer luz natural interior. Esta sería, es una ventana, pero también juega un papel de muro, ¿no? Y cuando la ventana juega un papel de muro, efectivamente no tiene la necesidad de ventilarse, ¿ya? Porque son más panorámicas, ¿verdad? Sí, Es el caso de las fijas, ¿no es cierto? sí, ahora es de movimiento giratorio. Estas ventanas eh, permite el movimiento pivotante de la hoja que gira el eje central y gracias a sus bisagras garantiza la apertura de la ventana en el ángulo deseado. Aquí te hago una consulta interesante, estimada Miriam. ¿Las Sí, ventanas se deberían abrir hacia afuera o hacia adentro? depende, Inge, al espacio que tenemos. Si nos ocupara campo, digamos, se puede fuera. Hacia adentro, yo creo que para mí es más peligroso. Sí. Y imagínense si tuviésemos ventanas, como hay algunas que están mal diseñadas, algunas ventanas, hay que tener muy en cuenta el diseño, sobre todo el diseño de la parte de abajo, ¿no? La parte de las batientes, la parte, vamos a decir, acá inferior, ¿no? Si existiese un proceso de lluvia y va a mojar la ventana y la ventana se abre hacia adentro, todo lo que se va a acumular en humedad va a ingresar al ambiente. Por esa misma razón es que las ventanas generalmente
o deberían, por normativa, abrirse hacia afuera, ¿no? Para evitar que se acumule acá humedad y esta humedad ingrese al interior del ambiente. Eso es un dato bastante interesante. Vámonos con la siguiente, Miriam. Las ventanas de quicio fijo horizontal. Estas ventanas se parte inferior hacia el exterior, evitando la entrada de la lluvia. Ya, muy bien. Estas son las más, a las que se ven ahora bastante, ¿no? En estudios con vídeo. Sí, Aquí tenemos, las, ¿qué sigue? las ventanas deslizantes. Estas ventanas permiten cerrar huecos de hasta 6 metros de ancho con puertas de fácil y suave deslizamiento. Sí, estas incluso ya juegan papel de puertas mismas, ¿no? Sí, Muy bien. La guillotina. Wow. la de guillotina es una ventana de apertura vertical de abajo hacia arriba, como también hemos visto en las puertas, también existen también en ventanas. En ese sentido, ¿verdad? Sí. Ya. Las ventanas abatibles son perfectas para aislamiento térmico y acústico. También facilita la ventilación y limpieza del ambiente. Para los que no se dan cuenta, esta ventanita, aquí lo vamos a poner con un color rojito, ¿sí? Este tipo de ventanas se están recogiendo, ¿no? Las abatibles. Lo que estaba aquí, ven acá, esta es como las puertas tipo acordeón, ¿no es cierto? Empujas y se van deslizando en este sentido. Este tipo de ventanitas son bastante, estéticamente son muy vistosas, sí, pero también son bastante seguras. Incluso podemos aplicar vídeos dobles en este tipo de ventanas, Omar. Ya, Eh, pivotante. las, las pivotantes, estas ventanas tienen apertura de giro vertical y horizontal. Es muy, son de limpiar desde el interior y es compleja la instalación. Tiene que ser bien, el control geométrico tiene que ser precisa para este tipo de ventanas, ¿no? Y las ventanas elevadas o elevable. Las ventanas elevables o se puede también decir como techo móvil, la, llamado, o es parecido a la ventana corredera, pero ofrece un margen de aislamiento ¿Sí? y un sistema de juntas que no permite, digamos, la infiltración de agua o de lluvia. Estas son más, pareciesen en todos los casos escotillas, ¿no? O tragaluces. Pero ¿por qué Sí. decimos ventanas? Porque en algunos casos tienen esta pequeña estructura que tiende a cerrar, cierra. ¿Sí? Bien, vámonos entonces con la siguiente diapositiva. Corredera plegable y solomónicas. A ver, Las correteras, sí, las plegables, las hojas se recogen de acordeón hacia arriba y ocupa más espacio estas ventanas. Y las salomónicas están hechas por celosías, tanto de vidrio como de también puede ser de madera, como las antiguas. son estas ventanas mucho más estéticas, ¿no? A ver, vamos viendo las póstigos, las persianas y las oscilobatientes. Las oscilobatientes son de giro de vertical de 45 grados y de horizontal de 180 grados. Se pueden abrir a cualquier lado. Los pósticos son, son como puertas de madera o metal que se pone en la parte ex de la ventana o también se puede poner en los balcones o en las puertas también para impedir el paso de la luz o resguardar el frío y la calor. Bueno, Las persianas es una estructura formada por láminas finas encargada con otras arrollables, pueden ser arrollables o extensibles que se colocan en las ventanas
En las puertas de vidrio o balcones, bajar o subir, enrollar, sirve para regular el paso de la luz. Sí, estas son sobre todo vistas en oficinas, ¿verdad? Sí, Ah, según el material, clasificación. las ventanas según el material. Hay las de madera y las metálicas y también de aluminio. Ya. Las ventanas de madera son las más económicas y se fabrica en cualquier tamaño y se consiguen cierres bastante herméticos. Son muy estéticas las ventanas de madera. Se puede hacer de distintas maneras, de distintas formas. Las desventajas que tienen las ventanas de madera son los ataques, los insectos y, y también la humedad que puede hacer hinchar la madera. Propias de cualquier estructura en madera, ¿no es cierto? Ujú. Requieren Y entonces, también requieren de mantenimiento que se hace con aceites, con barniz. muy bien. Las metálicas, a ver, Las metálicas están formadas con perfiles de acero caliente y las que están hechas con láminas de acero que se doblan para darles la forma requerida. Las ventanas eh, tienen mucha resistencia, también tienen la desventaja de oxidarse, de sufrir corrosión, requiere de mantenimiento. Estas también se pintan con pinturas impermeables. sí, estas ventanas son muy delicadas y una de las desventajas también es el peso, ¿verdad? Sí, Ok. son livianas. Las ventanas de Son, PVC, aluminio mixtas, a ver. las ventanas de PVC son fabricadas de policloruro, de vidrio, de vinilo. Presenta una excelente resistencia a la intemperie y son de fácil mantenimiento. Estas son actuales, bueno, se podría decir una nueva tecnología que están usando. Ya, Las de aluminio, es el que permite mayor diversidad de formas y tamaños para realizar una amplia variedad de diseños. Son más decorativas y tienen una amplia gama de colores. Las ventanas de aluminio son muy livianas y también son fáciles de manejar. Las mixtas se caracterizan por dos materiales en su acabado. Puede ser madera o aluminio o madera metal. y aquí Como ahí tenemos, se ve en la imagen, está madera y adentro está aluminio. ¿no? Interesante este tipo de ventanas porque aquí tenemos nosotros lo doble vidrio, ¿no? El doble vidrio está ahí y eso se puede emplear. Son ventanas para evitar que haya fuga de calor. Es importante eso. Estas ventanas de seguridad, bueno, seguridad entre comillas, ¿por qué? Porque conserva mejor el cierre hermético, conserva mejor el calor. Este tipo de ventanas deberían emplearse mucho en nuestro medio, sobre todo en época de invierno, como ahora, como ahora. Ya, seguimos entonces. Vámonos al siguiente. La cosa de la ventana. Primero, debemos contar con las herramientas apropiadas para la instalación, controlar la geometría del vano y de la ventana, colocar los marcos mientras se ejecuta, se debe aplomar y que el ancho y el alto mantengan constantes. Ya, muy bien. A ver, si vamos entonces, vámonos a la siguiente. Con el taladro y la boca hacer las perforaciones en las marcas atravesando solo el marco. Es el camino para el tornillo. Eh, Después colocamos la ventana con calzadas del mismo grosor en la baja, alta y en los laterales con la finalidad que la ventana quede en el centro. Con el taladro
em, y luego atornillamos. Atornillamos con los de, con tornillos puede ser de 2 pulgadas. Y luego tenemos que quitar las calzadas y llenar el espacio y sellar las juntas con silicona. Antes, en vez de silicona, se utilizaba otro tipo de material. ¿Recuerdas cuál era? Eh, Un material que lastimosamente con el tiempo, producto del contacto con el sol, se iba desquebrajando y Se se iba... derretía cera, creo que era, no sé. Mi papá sabe poner, no me acuerdo. Y más o menos era eso. Obviamente el uso de silicona hoy en día incluso permite un cierre mucho más hermético, pero obviamente hay que saber usar también la silicona, ¿no? Bien, vámonos a la siguiente. Ya, tenemos acá fijación de las ventanas. Fijaciones de la ventana. La sujeción, es la fijación de las ventanas a los tabiques de madera. Tenemos distintos tipos de sujeción. Aquí, como vemos, la rígida es la colocación de la ventana, depende de la rigidez del tabique. La forma de fijarla debe ser definida en la etapa del proyecto. Ah, muy bien dicho. Es decir, en la etapa del proyecto definimos qué tipo de fijación va a tener. Aquí decimos fijación rígida, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo bastante robusto y para que el marco no tenga ningún tipo de movimiento, colocamos una cuña. Y una vez que con la cuña tenemos todo bien calzado, es ahí donde vamos nosotros a hacer la sujeción con un tornillo o un elemento mecánico usando la cuña, efectivamente, para evitar que ya mueva el marco, ¿no? Entonces, por eso se llama sujeción rígida. A ver, tenemos también, esta es otra vista de la sujeción rígida, ¿sí? Y aquí podemos observar que tenemos lo siguiente, a ver, tenemos acá la jamba, aquí está la cuña de madera, mira, aquí está la jamba, saben que la jamba forma parte, en este caso, de la estructura del entramado, ¿no? Aquí tenemos el marco y miren, para evitar que esto se vaya moviendo o esto calce, colocamos las cuñitas por ambos lados hasta que esto ya no se mueva. Una vez que esto ya no se mueva, empotramos, ahí ponemos, aquí lo vamos a poner con un color rojito, el elemento mecánico traspasa y ahora sí esto ya está mucho más rígido, ¿no? Bien, tenemos aquí también la sujeción flexible, por favor. Las sujeciones flexibles, estas fijaciones son muy susceptibles a la influencia de aire y agua. Ya. Para solucionar este problema se puede sellar de estas dos formas. Em, no, me he equivocado. La sujeción flexible se procede a colocar el marco introduciendo una de espesor de 1 a 2 milímetros, fijando la jamba a la estructura del tabique. Ah, muy bien. Ahí es la pletina. Ujú. eh, Y esto es lo que está sujetando, ¿no? Es esta Ujú, plancha metálica la que está sujetando el marco. Miren, esta es la jamba, esta es la sí. estructura en madera. La Juan jamba, ustedes Carlos. saben que forma parte del Juan Carlos. entramado en Juan madera. Carlos. Y ahí, ¿quién es Juan Carlos? ¿Tu gato? No, Ah, ya. ¿qué me pasa? Ah, ya, ok. Entonces, tenemos acá, aquí está la platina. Introducimos al marco y miren, la sujeción del marco aquí está con la platina, no, aquí no hay cuñas, ¿no? Por eso dice flexible, porque aquí puede haber un cierto movimiento, pero es mucho más sencillo, entre comillas. Obviamente hay que tener en cuenta que la platina tiene de 1 a 2 milímetros y ese espesor es bastante gruesito en metales, tiene buena resistencia mecánica. Aquí tenemos otro. Este es el sellado de juntas, ¿no? Sí, ese es el sellado de juntas. Estas fijaciones son como muy susceptibles a infiltraciones de aire y agua. Para solucionar este problema, se puede sellar en estas dos formas.
em, ahí vemos la de PVC. Ujú. PVC, que son los elásticos que son el PVC, puede ser el cordón de cáñamo, espuma plástica o algún impermeable. Y los elásticos, como vimos la silicona, el poliuretano, caucho, Claro, lo que estamos viendo entre acá, otros. miren, va a llover y la lluvia viene por acá, ¿no? Entonces es por aquí por donde más se va a producir el escurrimiento. Entonces, para evitar que ingrese agua a este lado que ingrese el agua interior de la estructura, aquí tenemos justamente esas juntas, esos sellantes. A ver, vámonos a la siguiente diapositiva. Ya estamos terminando. Botaguas. Las botaguas. Eh, la botagua es un material que impide la infiltración de agua, ¿no? Puede ser de madera, puede ser de fierro galvanizado, acero inoxidable, cobre o también aluminio. Es recomendable, como vemos en la primera imagen, no emplear, ahí dice botagua de ionizado de 0,5 milímetros con pendiente de 15 grados. En esta botagua no es recomendable poner los clavos o tornillos en las caras expuestas. En la segunda es el formado por la plancha metálica doblado en la arista terminal del botago. Aquí, ¿verdad? Ya. Y en la tercera es el forro cortagotera o vierteaguas en el dintel de ventana. Una Si parte se de así, ¿no? usa el agua en el dintel de una ventana que abre hacia el exterior para abrir sin ningún problema. Bien. Ve. Tenemos aquí vidrios en ventanas. Vidrios en ventanas. Ya. Los tipos de vidrios podemos distinguir láminas de vidrio, plástico, como fibra de vidrio, reforzado, acrílico y entre otros. Ya. El vidrio puede ser transparente, translúcido, catedral y otros especiales. En la Sí. imagen, como vemos el vidrio con el vidrio con masilla, ¿no? Como las sintéticas. Antiguamente se usaba con masilla aquí también, ¿verdad? Sí. Aquí, por Y en ejemplo, la, importante mencionar, esta es la parte interna, esta es la parte externa. En la segunda tenemos colocado con junquillos, ¿no? lo puede cambiar la imagen. La tercera imagen es en el segundo. A ver, No, acá, esta es, está. sí, esta es en el medio. La Ah, imagen está. al revés, ¿no? Sí, está. Ajá. Ya, listo. Sigue tú. Ya, la otra manera de fijar vidrio es el empleo de junquillos. Vemos el junquillo de la misma madera. Generalmente en los encuentros se corta a unos 45 grados y al bastidor por medio de puntas que quedan perdidas. Muy bien. El Ujú. junquillo, por si acaso, para los que están dudando, son pequeños trozos de madera relativamente delgados, largos, que tienen una función más estética y en algunos casos estructural, ¿no? Para lo que se ubiquen, junquillos podrían ser los marcos de los cuadritos que antes se vendían, ¿no? O los cuadritos que agarran los vídeos algunas veces de los de servicios en baño y demás. Esos serían esos marquitos, jugarían el papel de junquillitos, ¿ya? Y este es PVC, ¿verdad? Sí, ese es PVC. Eso mayormente se usa cuando se tiene superficies eh, ¿no? Para vidrio y es conveniente utilizar perfiles elásticos de neopropeno o PVC para que sean rellenar material.
Exacto. Ya. Estas son las ventanas de última generación. Estas ventanas de última tecnología que permiten aumentar el rendimiento. Las, las ventanas con vidrios y aislantes. Estas ventanas funcionan como un termo haciendo que el frío y el calor no se pierdan. También es que aislar el ruido. Son para estructuras ya muy especiales. Hay que tomar en cuenta que aquí como el vidrio tiene una superficie bastante considerable, este tipo de estructuras requieren de vidrios templados y de seguridad. Los vidrios de seguridad, por ejemplo, son aquellos que cuando se rompen, se desmoronan en arroz, pero no cae, se queda pegado, o con una película polimérica. En cambio, los vidrios templados solamente se destruyen como arroz. Para que se den cuenta, podemos mencionar algunos vidrios de móviles, ¿no? Los vidrios móviles deberían ser templados y de seguridad, pero muchas veces solamente son templados, ¿no? Aquí tenemos los ventones de Las ventanas, emisividad. A ver, explícasito, por sí, favor. las ventanas de baja emisividad son vidrios de baja emisividad. Se coloca una película metálica, como vemos en la otra diapositiva, Inge, ¿Ya? delgada sobre el vidrio o cristal para que actúe como espejo, refleje el calor, ¿Ya? impidiendo que entre a la vivienda durante el verano o que salga al exterior en el invierno. Estos vidrios son en el frío, eh, en temperaturas muy bajas. Y ustedes tiene aquí una y tiene dos. Por eso se llaman también vídeos o ventanas de vídeo doble, porque tienen doble vídeo. Y en algunos casos la estructura misma permite que tenga este trabajo. ¿Sí? Sí, Vámonos sí. a la siguiente, ya estamos terminando. Falta un poquito. Las Selladas con ven, termopaneles. son dos o más vidrios separados por un espacio de aire, que es un gas seco y quieto que se sella con el fin de evitar la humedad y el vapor. Muy bien. Están selladas al vacío, ¿no? Sí, Bueno, idealmente es lo que se busca. Porque si aquí hay este vacío, gas es más aislante que el aire porque es hay- más pesado mm, y va, y así va fuga de calor, ingreso de ajá, frío, las ¿no? fugas de calor. Sí, Cristales, cámara de aire, perfil sellador, sello de butileno, las sales higroscópicas. ¿Por qué higroscópicas? Porque van a absorber la humedad del ambiente, ¿no es cierto? Etcétera. Muy bien. Estos son los modelos de esos ventanas son selladas algunos. termopaneles, ¿no? Sí, ujú. Y eso es todo, ingeniero. Muy bien. Gracias, estimada Miriam. Hasta aquí hemos concluido todo lo que es puertas y ventanas. Vamos